vamos a hablar un poco sobre las plumillas, los diferentes tipos de plumillas y qué es lo recomendable a la hora de tocar. Vamos a poner como ejemplo con una guitarra electroacústica. Y hay que tener en cuenta varias cosas a la hora de tocar. Primero, qué es lo que queremos tocar, si vamos a tocar un solo, si queremos hacer una base que sea estable, digamos que no tenga muchos picos. Segundo, qué resistencia nos ofrece la guitarra, es decir, qué grosor de las cuerdas, qué tensión, ¿no? Y tercero, importante, más allá de cualquier plumilla que estemos utilizando, tiene que haber un pequeño movimiento de la plumilla, ¿sí? No tenemos que agarrar la plumilla así pegada al dedo, ¿no? Sino que tiene que haber un pequeño juego de las falanges, que eso es importante. Bueno, todo eso entra en juego a la hora de qué plumilla vamos a utilizar. En líneas generales, vamos a poner un ejemplo. Si tenemos que hacer una base de acordes, y lo que queremos buscar es que sea una base estable, que no tenga altos y bajos. Después cuando vemos la onda lo vemos muy claramente. Tenemos que tener en cuenta 4 momentos importantes en la onda, en el sonido, que es el ataque, el decaimiento de ese ataque, el sustain y el release, que es cuando se va el sonido, ¿sí? Son esos 4 momentos que cuando vemos una onda vemos el ataque, el decaimiento, cuando se sostiene y cuando se va. ¿Qué pasa si usamos una plumilla dura con esto mismo? Lo que vamos a lograr es que el ataque va a ser muy grande en relación al resto de los momentos de la onda, ¿sí? Y a veces eso lo compensamos con algún pedal de sustain. El sustain lo que hace, perdón, un pedal de compresión. Lo que hace es achicar ese pico, ese ataque o ampliar, digamos, el sustain, ¿sí? de la nota para que esté todo en una misma dinámica, digamos. Eso lo podemos lograr también utilizando una plumilla más fina. Vamos a tener más equilibrio entre el ataque y el resto de los momentos de la onda. Hagan la prueba de tocar con una guitarra limpia, acústica, electroacústica o eléctrica, pero limpia, sin efecto, y usen diferentes plumillas. Una plumilla fina, van a notar que el sonido, que el volumen general del sonido tiende a ser regular, ¿sí? Si usamos una plumilla mucho más gruesa, vamos a tener que cuidarnos mucho más con el tema del ataque a través de estos elementos que les decía, del movimiento de las falanges, de medir ese ataque. Pero si usamos una más fina nos va a ayudar a eso. Me acuerdo una vez en una sala de grabación, terminamos de grabar las guitarras y sonaba muy bien. Yo estaba muy conforme, pero el sonidista, el ingeniero me dijo: ¿qué plumilla estás utilizando? Yo estaba utilizando esta plumilla precisamente, de este grosor, que es medium. Y me hizo grabar todo de vuelta, pero con una plumilla súper fina. Y el efecto fue tremendamente superior, porque era mucho más estable, mucho más regular el ataque con el sustain, con el release, y todos los golpes tendían a ser muy similares. ¿Por qué? Porque la plumilla, siendo fina, ofrece mucho menos resistencia a las cuerdas, por lo tanto el volumen va a tender a ser regular. Así que piensen en todos estos elementos a la hora de elegir la plumilla y prueben esto con una guitarra limpia. Les digo por qué limpia y no distorsionada, porque la distorsión genera una especie de compresión, una pérdida dinámica. Mientras más distorsión tengamos, menos control dinámico tenemos. Entonces tocamos con una plumilla súper gruesa, súper fina, pero siempre tiende a ser el mismo volumen, el mismo ataque, mientras más distorsión le ponemos. Entonces traten de hacer esto con la guitarra súper limpia y ahí saquen sus conclusiones.